Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a este cuarto programa de Legado Cultural. En esta ocasión, nuestro programa se llama Visita Guiada Virtual al Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y tenemos algunos objetivos específicos que queremos cumplir con este programa. El primero de ellos es que los alumnos conocerán la importancia de los museos en el desarrollo de una sociedad saludable. El segundo objetivo es los alumnos disfrutarán de una entrevista agradable y apreciarán algunas de las principales salas del Museo de Antropología e Historia en un recorrido coloquial y ameno con nuestro invitado. En esta ocasión hemos invitado al maestro Mario Vázquez, que además de ser maestro de música, también es sociólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Profe, gracias por aportar su conocimiento con los alumnos en este programa de Legado Cultural. Y tenemos algunas preguntas para hacerle. Maestro, ¿qué función social o antropológica tienen los museos en el tejido humano? ¿Cuál es la función que cumple en la sociedad? Bueno, los museos son espacios culturales que generalmente están regidos por las instituciones del gobierno, que también hay museos que vienen de otras iniciativas, pueden ser privadas o desde la sociedad civil. Y generalmente esos espacios pues, son para reproducir actividades culturales, para mantener un legado de las cuestiones históricas, de cómo se ha conformado una nación. Y cumplen una función principalmente de preservación, de difusión, también de estética, y también van acentuando ciertas cosas interesantes al decirnos cómo se va conformando un proyecto de nación. Los museos han pasado por diferentes situaciones porque si lo pensamos en siglos pasados, los museos eran estos lugares en donde se guardaban todas aquellas piezas y objetos y relatos de cómo los grandes imperios se fueron haciendo de territorios y fueron saqueando otras naciones y entonces guardaban las cosas ahí, ¿no? Y esa es una crítica que se le hace muy fuerte a los museos en su inicio. Eran como sus tesoros. Sí, evidentemente esas piezas y todo lo que se recaudaba de otros países pues no había sido tomado en las mejores condiciones. El vencedor se quedaba con... Y entonces lo mostraba y entonces era un juego entre las sociedades de decir quién era más civilizado porque había logrado obtener mayores tesoros y recursos de otra población a la que había colonizado. Esa es una crítica fuerte a los museos. Si nos vamos a la parte más ideal de la palabra, pues museo es este lugar donde moran las musas. Entonces ahí tenemos a todas las musas que inspiran a las bellas artes. Entonces eso es algo muy romántico, muy idealista y también tiene que ver con la función de los museos porque es reproducir espacios en donde la gente puede conocer cuestiones estéticas, de belleza, de arte, de historia, de cultura. Entonces cumplen esa función de enseñanza educativa, también de preservación y actualmente los museos se puede decir que son estos espacios en donde se difunden todas estas cuestiones, pero también son centros de investigación. Algunos museos guardan ahí cosas que les regalaron otras personas u otros países. Sí, hay colecciones que son de préstamo y que hay objetos que están viajando por el mundo como parte de un recorrido cultural e histórico. Y otros museos que exhiben cosas que realmente saquearon de otros lugares. Esa sería la parte que se le ha hecho a la crítica a los museos desde su inicio. Nosotros podríamos tener esa crítica también, por ejemplo, con un artefacto muy simbólico del pasado mexicano que sería el penacho de Moctezuma. Y querer que nos lo regresen, ¿no? Donde se encuentra ahorita en Europa. Pero es prácticamente imposible porque la pieza en sí misma es tan antigua, más de 500 años, y trasladarla, transportarla requiere de demasiados cuidados y tecnología. Se va a destruir. Entonces aquí en el Museo de Antropología que se encuentra en la Ciudad de México hay una réplica del penacho y están estas críticas de cómo hacer las negociaciones y existen otros objetos. Definitivamente tenemos que recordar que México, como uno de los países latinoamericanos que sufrió un saqueo histórico y natural por muchos años, pues evidentemente va a haber varias piezas que no están dentro del territorio, ¿no? Pero pues la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues me imagino que tienen ubicado y están en negociaciones para esto, ¿no? Especialmente los códices, ¿verdad? Los códices es otro tema total. Los códices todos tienen nombres europeos.
el Códice Boturini, porque no se encuentra en México. Sí, sí. Diferentes nombres están en museos como de Austria, en el Museo del Vaticano, Sí, sí. en España, en diferentes lugares. Sobre todo en el Vaticano recientemente hubo una polémica sobre eso porque se estaba pensando en exigir el regreso de esos códices como instrumentos simbólicos sumamente representativos de un pasado indígena. Claro que eso lo que hace es despertar calores nacionalistas. Claro. No porque realmente estemos interesados en recuperar toda la tradición indígena, porque eso se puede hacer desde ahorita en muchas esferas, ¿no? Simplemente otorgándole un poquito más de visibilidad a las poblaciones indígenas, no necesariamente por el códice que nos regresa. Entonces sí se transminan ahí muchos campos, pero de alguna manera esto sirve como para despertar un nacionalismo, ¿no? De queremos que nos regresen nuestras piezas, pero bueno, yo imagino que la gente que está detrás de esto pues tiene sus razones y lo procura de alguna manera, ¿no? Bueno, y si hablamos sobre saqueo, precisamente, pues nosotros nos autosaqueamos, ¿verdad? Porque internamente los mismos mexicanos hemos vendido nuestras propias joyas arqueológicas. Bueno, ya y la forma en que se administran los sitios arqueológicos en México ya también sería otro tema. Pero de alguna manera los museos tienen este espacio y te tiene que convertir en un espacio lúdico, en un espacio recreativo, en un espacio de difusión. También es un espacio de investigación porque al ser México, como mencionaba ahorita, un lugar que tiene muchas joyas arqueológicas y siguen existiendo muchos lugares que aún no se han completamente descubierto, pues sigue siendo un trabajo importante. Entonces se necesitan centros que se dediquen a esto. Sí. Muy bien. Maestro, ¿cómo se define entonces en este caso del Museo Nacional de Antropología e Historia, cómo se define la museografía en su afán por darle al pasado algo de sustento y significado? Bueno, aquí hay algunas confusiones porque las palabras o los quehaceres académicos que están involucrados aquí a veces pueden jugarnos un poquito a confusión. Por un lado tenemos la museología, por un lado tenemos la museografía y por otro lado tenemos las cuestiones de la curaduría o de la labor que realizan los curadores. Entonces la museología pues es como la ciencia que se dedica a teorizar todo lo que está alrededor del museo. Lo que estamos preguntándonos ahorita, ¿no? ¿Cómo aporta al tejido social? ¿Por qué beneficia tener estos espacios? ¿Cómo se van transformando con el tiempo? Eso sería la museología. La museología, ¿no? Todo lo que nosotros teorizamos y estudiamos alrededor de la figura del museo, que puede ser como un espacio fijo, rígido, o también como una cuestión diferente, ¿no? Que es más abarcante o que se transforma en otros espacios. Como lo que pasó con el muralismo mexicano en el caso de Alfaro Siqueiros, que construyó con sus murales a otros centros para exhibir estos mismos murales y bueno, se transforman en otras interpretaciones. Y la cuestión de la museografía ya son todas las técnicas, todas las disposiciones, todo el andamiaje técnico que se necesita para administrar un museo. Entonces, aquí es donde se dispone cómo se van a presentar las exhibiciones antropológicas, etnográficas, cómo se va a disponer el acomodo de las piezas, cómo se presentan, bajo qué dispositivos. Porque es tomar al objeto para que la persona se enfrente con ese objeto que le estamos mostrando y entonces tenga una reflexión. Porque la manera en que presentan los museos sus colecciones tiene mucho que ver después en cómo se queda la persona con esa impresión y cómo reconstruye su pasado o el mensaje que esté persiguiendo la exposición. Y el curador es este agente, este profesionista, que en México por lo menos del 2013 para acá ha tenido más auge, o sea, hay más apertura, hay más bibliografía, hay más literatura sobre el asunto, que se dedica a tomar todas estas cuestiones de la museografía y entonces a partir de una experiencia con el objeto crea toda una narrativa visual, porque es el que va a disponer de cómo darle esta forma a las exposiciones, es el que hace los textos que acompañan a los objetos, es el que le da el sentido a la exposición y el que organiza la exposición. Entonces, generalmente el curador se le confunde con el restaurador. Sí. Y no necesariamente tiene que involucrarse de esa manera. Es el que está pensando cómo se va a mostrar, porque entonces se genera esta narrativa visual de visitar el museo y de que la exposición cumpla con un objetivo de transmitir el mensaje, ¿no? Y porque algunos objetos, o la mayoría de los objetos, necesitan
ser mostrados adecuadamente. Definitivamente, ¿verdad? porque eso depende de la experiencia que uno recupera como visitante. Hay un museo muy importante en México que es el Museo de las Momias de Guanajuato, por ejemplo. Muy Hace conocido. algunos años las momias estaban todas como amontonadas, paradas, sin ninguna gracia sobre las paredes. Entrabas al lugar y te daba miedo, era un asunto terrorífico. Pero entonces llegó la museografía, trabajó con cada una de las momias y le dio carácter, le dio orden, le dio importancia. Y Claro. entonces ahora entras a un lugar no solamente con la facultad de tener terror, sino de sentir miedo. De aprender. Sino de aprender, exactamente. Yo creo que Sí. esa es algo Si muy uno importante. entra a un museo o a cualquier espacio donde se estén exhibiendo piezas, pero no hay textos que acompañen a esas piezas, si no hay una disposición del conocimiento en esas piezas, pues entonces la experiencia es vacía, porque uno ve el objeto, pero pues no sabe qué recuperar de él. Entonces el curador nos va a decir exactamente cuál es el mensaje que estamos queriendo recuperar de esa exposición, de esa galería, de ese montaje. Y para eso tiene que echar mano de las técnicas de la museografía, porque ahí estamos hablando de cómo se preparan los dispositivos para presentar las piezas. O sea, no solamente son las vitrinas, sino también son los dioramas, también son las galerías, también son las luces, también son todas las texturas. Claro. O sea, realmente es todo una experiencia el querer adentrarse en estos temas. Y vamos a ver en esta ocasión un video muy interesante. Pero no es un video común, académico, en el que una persona que sabe mucho se expresa. Es como si dos personas dos amigos se encuentran y van a ver el Museo de Antropología e Historia. Y uno de ellos sabe más y el otro como que no tanto. Y entonces entre los dos van complementándose. Okay. Es un video interesante porque también es un video hecho en este tiempo de la pandemia, en el que están abiertos o semiabiertos y está ahí, ¿verdad? Es muy interesante este video que vamos a ver, en el que nos van a mostrar no muchas salas, de las múltiples salas que tiene este hermoso museo de uno de los más grandes de América Latina. Uno de los más grandes de América Latina y más completos y muy bien estructurados, a pesar de que ya tiene varios años. Es un referente de la arquitectura moderna de México del siglo XX. O sea, es lo que dicen, esencialmente vas a ver una obra de arte dentro de muchas obras de arte. Así que el mismo museo es una obra de arte. Muy bien, este es un video muy interesante, un recorrido virtual a las primeras salas, especialmente las salas que tienen que ver con el México prehispánico, ¿verdad? El México de los aztecas, el México de los mayas, este México antiguo antes de la llegada de los españoles. Lo vamos a ver en 3 segmentos y este es el momento en el que vamos a ver la introducción y el primer segmento. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, pues como no podemos acudir a ningún museo y de hecho a ningún lugar en México, decidimos dar con ustedes un recorrido virtual por el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, para que los que no han ido pues lo conozcan y los que ya fueron hagan de cuenta que están visitándolo. Y pues la duda es qué representa y cómo le hicieron para esculpirla. Ah, mira, también este es muy interesante, es el Teocalli de la Guerra Sagrada. Se dice que fue el trono de Moctezuma y por la parte posterior tiene tallado lo que es el primer registro en piedra o el único registro en piedra del escudo de la bandera nacional mexicana. Wow. Aunque el nuestro tiene una serpiente y este tiene un símbolo llamado Atl Atlachinoli, que es el símbolo de la guerra. Ah, mira, pues no tenía idea, yo pensaba que eso había sido mucho después. Y pues bueno, aquí seguimos viendo en la sala mexica unas como vasijas más de barro, ¿no? ¿Esto fue como la evolución o como...? Sí, pues es parte de... son elementos cotidianos que se encontraban en esa cultura en el momento que llegaron los españoles. Entonces usaban piedra, jade, obsidiana, barro, un poco de todo. Así es, oro. Realmente utilizaban todo, pero por ejemplo el metal era algo que todavía no manejaban con gran destreza, por eso no podemos encontrar herramientas como en la actualidad, como son palas, carretillas, picos. Ah, mira, por ahí vimos la vasija de mono obsidiana. Ah, es la que nos comentabas, ¿no? Que sí, hecho... esa se la pidió el Museo Nacional de Antropología a un agricultor, se la cambió por un puño de maíz, por un costal de maíz. Hemos visto ya la primera parte del video, la parte introductoria. Es muy interesante cómo estos dos amigos se encuentran y entonces comienzan a visualizar el museo, comienzan a ver cada una de las piezas
comienzan a darse cuenta que hay una narrativa. Y de esto es lo que quiero preguntarle, maestro. ¿La curaduría cumple con ese papel de la narrativa en un museo? En este caso, el Museo de Antropología muestra entonces, comienza con la sección azteca, que creo que es la sección más, digamos, importante, más visible. Sí, o sea, el gran triunfo de este museo es mostrarnos en su complejidad estas exposiciones que recuperan lo antropológico y que recuperan también lo etnográfico de las poblaciones indígenas principales que existían en el país y de este pasado nativo indígena. Entonces, sí, la curaduría es fundamental porque es una propuesta, o sea, desarrolla la propuesta visual del museo. Y eso es muy importante porque es lo que el visitante recupera y le parece como que lo que más acertado, porque entonces cómo se le va guiando en la visita, le va construyendo una noción no solamente estética del momento, sino también de aprendizaje, de recuperación del pasado, del conocimiento de las civilizaciones que habitaron el país, y le va permitiendo tener estos momentos de encuentro, evidentemente con objetos del pasado, y con los textos que se vayan desarrollando, que se vayan acompañando a las obras, pues también le permite como que ir teniendo estas reflexiones sobre el presente del país, de la sociedad, del proyecto de nación en el que se vive, y pensar, bueno, cómo se piensa el país actualmente, ¿no? O sea, esa es la función, por eso son espacios tan importantes. Sí, y la palabra curaduría viene al tema porque se piensa que curaduría tiene que ver con curar algo o sanar o resanar algo o restaurar. En realidad es una palabra, es un vocablo que se usa en este lenguaje de los museos o de las galerías de arte, en el que la persona que se encarga de hacer este tipo de curadurías las desarrolla desde sus puntos de vista, diferentes puntos de vista, guía a la persona para que la narrativa sea más lógica, enfoca las piezas para que la persona aprenda y que vaya de una pieza a otra y encuentre lógica y tenga un mejor aprendizaje. Este personaje, el curador que estamos mencionando, tiene que tener estas capacidades de innovación y de creatividad. Porque si se le dispone de un espacio para montar una galería, una exposición, pues tiene que encontrar la manera de que ese espacio hable, represente, invite. Entonces, definitivamente, pues es un compromiso muy fuerte. Y además tiene que tener mucho conocimiento. Sí, generalmente estas figuras aparecen cuando se cursan las maestrías en historia del arte o cualquier maestría que tenga que ver con el arte, que en algún punto lleven este tipo de formación hacia la cuestión de la curaduría. Y bueno, también tiene mucho que ver con el periodismo cultural, tiene que ver con la misma comunicación, porque necesitamos una divulgación de los espacios culturales. Es decir, tiene una cuestión, también tiene una dimensión política, porque lo tenemos que decir como tal, porque son los curadores quienes deciden a qué artistas se les dan los espacios en las galerías y se les dan los espacios a los artistas emergentes, ya sea de cuestiones de las artes plásticas, de los fotógrafos, y son ellos quienes van dándole paso a estas generaciones de artistas. Y le van dando forma también. Sí, entonces se necesita una persona muy equilibrada, se necesita un buen diálogo con las galerías, ya sean públicas, ya sean privadas, para que haya una buena movilidad de los artistas en un país, ¿no? De paso, aquí en la Galería Eleanor Jackson, aquí en Montemorelos, también para cada presentación se necesita un curador, ¿verdad? Y entonces el curador lo que hace es dar una crítica especializada sobre la colección que se va a presentar. Bueno, así que hay muchas formas de visualizarse el papel de un curador. Y el Museo de Antropología e Historia, no sé, pero pienso que ha de tener varios curadores. Definitivamente esa es una cuestión muy retadora. Y el museo puede cambiar de acuerdo al curador que haya. De pronto puedes traer a un curador europeo que trae otra visión y le da al museo inmediatamente otra refrescada, digamos. Sí, definitivamente la visión del que esté a cargo va a significar. Mario, la Ciudad de México tiene registrados 170 museos y 43 galerías, solo la Ciudad de México, haciendo un total de 213, poniéndola entonces a la altura de ciudades como Londres, que tiene grandes museos, y París, que es la ciudad de los museos.
sin contar los incontables museos de las ciudades de provincias. Solamente estamos hablando de la Ciudad de México. ¿Por qué estamos los mexicanos tan preocupados por rescatar y mantener nuestro pasado? ¿Qué nos dice eso? Bueno, esa es una pregunta muy profunda, porque la podemos retomar de muchas áreas. Cuando surge, por ejemplo, estas cuestiones con un personaje muy determinante en los proyectos de educación en México, como fue Jaime Torres Bodet, él comienza a construir el Plan Nacional de Museos. Y entonces se visiona todo este rescate y la creación de espacios culturales, porque tenemos que partir de la noción de que México es un país con mucha diversidad cultural. Entonces comienzan todas estas planeaciones para saber qué hacer con esta gran riqueza cultural. Y definitivamente desde ese momento a la fecha, pues hay mucho trabajo que hacer. Porque hay que hacer un rescate arqueológico, hay que hacer un rescate fotográfico, hay que hacer un rescate de las piezas del México colonial. O sea, áreas, infinidad de áreas. Entonces, ¿por qué al mexicano le interesa tanto? Bueno, ojalá que nos interesara en la cuestión de lo cotidiano más, ¿no? Porque generalmente los museos se convierten en este punto de visita obligada cuando se está en un proceso educativo, ¿no? Es la visita para las escuelas, para las secundarias. De vez en cuando los maestros mandan a los universitarios a los museos. Aquí mismo en Montemorelos, en este municipio, el Museo del Valle del Pilón, que es un museo importante porque trata de recuperar la historia de este valle, quedó al margen cuando un complejo comercial se desarrolla al lado del museo, y entonces queda prácticamente en el anonimato y la gente lo busca nada más por sus jardines, ¿no? Por fiestas y cosas para así. Para tomarse fotos. Sí, entonces... deja de ser un espacio cultural. Entonces sí nos interesa porque hay una preocupación institucional por recuperar todas estas cuestiones culturales del país y por tener un repositorios a la altura de los museos internacionales para que esté bien puesto todo. Y también nos falta mayor difusión hacia lo cotidiano, porque es como un ir y venir. Generalmente los museos los pensamos como muy rígidos, porque son estos lugares donde entramos y solamente observamos, no podemos interactuar con la exposición, con las piezas, evidentemente por la misma naturaleza de los objetos, ¿no? Pero siempre lo vemos como algo muy rígido, muy separado, y ahora el deber es que los museos traten de ser un poquito más lúdicos, más abiertos, ¿no? Entonces sí hay interés, pero aún nos falta hacer todavía más. Es un gran reto para los museos también, sí. El hecho de mantenerse activos y con eso de la pandemia definitivamente el reto se duplicó, porque han estado cerrados, abrieron un tiempo más, pero actualmente están cerrados en las zonas donde está el semáforo rojo, ¿no? En el país. Y entonces ahora es preguntar qué va a pasar con ellos, qué va a suceder. Algunos museos están viéndose en crisis porque pues el mantenimiento de los lugares sigue, ¿no? Sí, muy bien. Vamos ahora en este momento a ver la segunda parte de nuestro recorrido virtual al Museo Nacional de Antropología e Historia. Disfrutemos esta segunda parte. Los Atlantes de Tula son 4. El que está en este museo pues es uno de los originales, y en la ciudad de Tula son puras réplicas. Se dice que eran pilares del templo de Tlahuetzin. Si no pertenecía a esa región. Pues de hecho sí, los mayas son más pequeñitos, tienen la cara distinta, la nariz aguileña. Y los olmecas, pues como puedes ver, tienen unas facciones más achatadas, la nariz más chata, la cara más redonda. Pero han circulado en internet algunas fotos defendiendo la teoría de que se trata de nativos, simplemente que con otro fenotipo. Incluso también en Tabasco es donde podemos encontrar el resto de estas cabezas, ¿no? Sí, y estas son tan solo una de las pocas que se han encontrado, porque pues realmente el tiempo que ha transcurrido es mucho y lo que se ha descubierto es poco, lo que nos hace pensar que todo lo demás sigue enterrado o escondido entre la selva. Ya. ¿Y qué nos dices de los adornos que hemos visto mucho en estos museos, como esos collares y así? ¿Eran de alguna manera las culturas prehispánicas como vanidosas a la hora de vestir? Claro, yo creo que la vanidad es un rasgo muy característico de cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier tiempo, de cualquier parte del mundo. Y pues ellos también tenían lo suyo, es decir, estos collares pues daban una muestra del estatus que poseías. Los collares de jade solamente los podían utilizar las personas de la nobleza, la gente rica, así como el oro, y solamente ellos tenían acceso a comprarlas. La clase pobre, pues ellos no podían hacerlo.
Ya, y por ejemplo, este que tenemos en pantalla, ¿qué es? Tiene como cara de un atlante, pero de otra cultura, ¿no? Pues ese es Olmeca, pero vamos a tener que leer la descripción y esperarnos hasta que el COVID nos permita regresar al museo. Esperamos que esta segunda parte del video haya sido interesante. Todavía nos falta una tercera parte. Antes de eso queremos seguir platicando con el maestro Mario Vázquez, porque él es un sociólogo que tiene mucha información en esta área. Maestro, hay museos en México del pan. De muchas cosas. Veo un museo del vidrio. Del pan, como no vayamos a confundir, ¿verdad? No del partido político. No del partido, sí. Del pan, de las piezas, ¿verdad? Ahí vemos los panes, todos los nombres y de los panes que se hacen en México. Sí. También un museo del vidrio, museo de los objetos plásticos que se han hecho en México. Hay un museo del juguete, hay un museo de la caricatura, hay museo de las intervenciones, hay uno que ahorita pues cobra mucha relevancia por el momento político, que es el Museo de la Tolerancia. Hay muchas opciones. Museos multitemas y también muchas galerías. ¿Qué hace tan especial al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que está considerado como uno de los museos más importantes del mundo? Bueno, pues ya yo creo que hemos mencionado algunas características que podríamos volver a enumerar de esta manera. Arquitectónicamente es un edificio bastante, sí, de la arquitectura moderna que fue tan propositiva del siglo XX. Es de los más grandes o el más grande de Latinoamérica. Su riqueza reside en la forma en que tiene recopiladas estas grandes exhibiciones que rescatan lo arqueológico, lo antropológico y lo etnográfico de la riqueza cultural de México, ¿no? Entonces, además de que es un centro de investigación bastante conocido, y pues por toda la gran cantidad de objetos que ha recuperado y que mantiene en exhibición, ¿no? Desde monolitos, desde el llamado trono de Moctezuma, desde la Piedra del Sol, desde esta réplica del penacho de Moctezuma también, y un sinfín de objetos que se utilizaban en el México prehispánico de lo cotidiano, las ofrendas que se ponían en representación hasta de pequeñas pirámides. Sí, también dentro. Hay partes de las pirámides. Hay objetos muy grandes y representativos. De Teotihuacán, por ejemplo, que fue una de las grandes civilizaciones, que nosotros les decimos teotihuacanos, pero no sabemos realmente ellos cómo se llamaban a sí mismos, porque no hay registro de nada. Fue una civilización esplendorosa, pero desapareció. Es uno de los grandes misterios. Algunos piensan que son toltecas, otros piensan que son chichimecas, otros piensan que son no se sabe. Huastecos. Y entonces ahí está toda esta recuperación, y pues me imagino que estos elementos, además de ser un museo importante para la vida citadina, también es para la vida nacional, porque en cuanto se encuentra alguna situación, o sea, hay un diálogo entre los museos. El Museo del Templo Mayor pues igual tiene un gran acervo, protege un gran número de piezas, pero me imagino que ahora con los grandes proyectos, los megaproyectos que tiene el gobierno de realizar en el sur del país, pues van a empezar a descubrir más cosas. En la misma Ciudad de México, cualquier obra pública que intervenga, ¿no?, en el suelo de la ciudad, pues va a poner de relieve el pasado prehispánico que está que se trató de enterrar y de destruir, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suceda va a generar que haya un vestigio que se descubra. Entonces, pues esa es la labor de estos lugares y de este museo tan importante, pues es seguir preservando, difundiendo, investigando y presentándole a los mexicanos el gran pasado que tiene y la riqueza cultural que posee. Estaba leyendo algo que me parece extraordinario acerca de este museo, que la misma cantidad de objetos que tiene arriba, que están a la muestra para que todos lo vean, es la misma cantidad de objetos que tienen en bodega. Así que debe ser. Deberíamos imaginarnos qué tan inmensa y grande es esa colección. Sí, y son labores sumamente especializadas y que México también podría decirse que tiene a muchos investigadores de estas áreas de talla internacional y que son sumamente reconocidos. Así es. Muy bien. Se piensa que asistir a un museo es aburrido. ¿Cómo deberíamos visualizar esta acción? Porque hay museos, por eso decía que era un reto para los museos. Hay museos a los que tú vas una vez, listo, ya, no quieres regresar. ¿A qué?
Pero otros museos sí. Por ejemplo, el de antropología e historia, tú vas, lo miras y realmente, pasado el tiempo, quieres regresar a ver más, te quedan muchas dudas, quieres volver a ver los objetos, etc. Esa es una cosa muy, muy valiosa. ¿Qué podríamos hacer para pensar que son tan aburridos los museos? Bueno, yo creo que en algún punto las personas lo llegamos a pensar así, porque tal vez en un plan de fin de semana lo que menos nos cruza por la mente es decir, pues vamos a un museo, ¿verdad? En algún punto, cuando esta situación se transforme y podamos regresar a los espacios culturales, pues definitivamente los museos seguirán siendo una opción. Si los llegamos a pensar como aburridos es porque la visión clásica del asunto pues sigue como muy dominante, ¿no? De que son estos espacios tan cerrados, rígidos, que nos hablan de un pasado ya inerte, un pasado que no significa o que no tiene ya realmente ningún peso sobre el imaginario colectivo del mexicano. Pero esa es una labor educativa, es decir, el museo cumple con sus funciones de exposición, de preservación, de investigación, pero también los espacios educativos tienen que hacer su labor de concientizar a las personas y de decirle, por ejemplo, a las poblaciones juveniles, pues de que es importante visitar los museos porque conoces de tu historia, además de que te informas, son cuestiones de cultura general. Y en este juego que hay entre museo y escuela, también existe la posibilidad de que los museos se transformen ahora en espacios más abiertos, claro, más lúdicos, que inviten... Haya más interacción con los objetos. Definitivamente que haya más interacción y que a la vez también haya un juego más presente de diversidades en las exposiciones, en las galerías, y que veamos estos lugares ya como centros de aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer. Tal vez la duda es, después de la pandemia, cómo le van a hacer los museos para llamar al público, pero en realidad... Hay que volverlos a traer. En realidad el museo tiene que conocer a sus públicos, sí, ahora, uh-huh, y tiene que saber a qué audiencia está tratando de apelar, ¿no? Sí, yo creo que este es un asunto que no solamente tiene que ver con el gobierno o las instituciones, también tiene que ver con las escuelas, los maestros, ¿verdad? Y las mismas academias de arte, ¿verdad? Y las familias mismas. Uh-huh. Yo recuerdo a mi mamá que me decía, el domingo vamos a ir al museo fulano, al siguiente día vamos a ir a otro museo. Le gustaba ir a los museos y bueno, yo creo que los padres siembran el gusto en sus hijos, ¿verdad? Por asistir. Sí, aquí mismo la universidad tiene su museo y tiene sus dispositivos donde recupera lo histórico de la universidad, ¿no? Y podríamos hacer un sondeo entre los universitarios y la gran mayoría no ha ido por voluntad propia a conocer, sí, este paseo histórico, ¿no? Pues de la universidad. Lo mismo podríamos preguntar, yo se lo pregunto a mis alumnos, yo se lo pregunto a mis alumnos si han ido al Museo del Valle del Pilón y generalmente siempre me llevó la sorpresa de que la mayoría no lo conoce. Y hay museos muy hermosos. Y en Monterrey hay museos muy... Y la ciudad de Linares tiene un museo muy, muy bello, que además es una pinacoteca. Y a veces la misma gente de ahí no sabe que está ahí un museo muy importante. A veces es gente de fuera quien conoce más. Sí, entonces hay una labor de difusión y hay una labor de visibilidad de, claro, los centros y hay una labor de diálogo y es una labor también en conjunto con las escuelas y con las familias. Y es una labor que van a tener que volver a hacer y retomarla, sí, ahora que... Y con este cruce con lo tecnológico, porque por ejemplo ahorita que no podemos estar teniendo esta charla en el patio del Museo de Antropología, claro, aprovechamos lo que ya está hecho por otras manos para darlo a conocer y así van muchas exposiciones, galerías y museos, sí, haciendo sus recorridos virtuales, ¿no? No podemos ir al Vaticano, pero sabemos que podemos hacer un recorrido virtual. Y de paso, ¿no? Quisiéramos decirle a nuestros alumnos que hay muchos recorridos virtuales en YouTube para grandes museos maravillosos, así que no hay pretexto para conocer los museos. Sí. Bueno, vamos a ver ahora en este momento la tercera y última parte de nuestra visita virtual a algunas de las salas del Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y bueno, ahora estamos en la parte de afuera. ¿Qué nos puedes decir de esta parte, Shiv? Mira, estas son construcciones mayas, ahí tenemos otra cabeza olmeca. Son culturas prácticamente del sur y el sureste mexicano, donde florecieron los calendarios, la numerología, la astronomía y todas estas ciencias y artes que han puesto en la mira de todo el mundo a las culturas mesoamericanas. Y también por lo que veo les encantaba tallar como jeroglíficos o como historias en las paredes, ¿no? Pues es que lo que pasa es que ellos no tenían alfabeto. Ellos plasmaban su historia a través de ideogramas, es decir,
un dibujo que ellos plasmaban en códices, y por la posición, por los colores, por los elementos que contenía este dibujo, pues ya tú te dabas cuenta de qué representaba, o tenías que interpretar qué estaba diciendo la persona que se encontraba retratada ahí, en qué situación se encontraba, a diferencia del alfabeto nuestro, en el que puedes escribir todo un tratado y solamente tienes que haber aprendido a manejarlo. Es decir, tenía sus ventajas y sus contras. En el alfabeto nuestro, pues hoy en día es más fácil, pero existen, por ejemplo, alfabetos de lenguas muertas que son difíciles de interpretar, entonces es más sencillo interpretar los códices o los ideogramas de las culturas mesoamericanas. Bueno, pues ahora vámonos de adentro para afuera a la sala de Oaxaca. ¿Qué nos cuentas de esto, Shiu? Mejor cuéntanos tú, por ejemplo, de esa máscara. Bueno, esa máscara es la máscara del dios murciélago, que está hecha en una sola pieza de jade y es de las cosas más importantes y valiosas que tiene el museo. Por ejemplo, es la tumba 104 que se encontró en Monte Albán, en la zona arqueológica de Monte Albán, y que bueno, su fachada se decoró con el motivo de doble escapulario. En su parte central, en un nicho, fue colocada una urna de cocijo, que es el dios de la lluvia y el trueno, sentado en un trono de cabeza de jaguar. Mira, y que por acá tenemos el Códice Nutal, que mide, para los que no saben, 11 metros con 41 centímetros, son 47 láminas. Y por acá seguimos viendo más de estas culturas del sureste, que son las mixteca, la zapoteca, entre otras culturas que, por cierto, pues también llegaron a guerrear con los mexica, y también entre ellas. Entonces ellas eran enemigas, la zapoteca y pues la mixteca. Las sociedades prehispánicas, así como tenían alianzas en este momento, mañana ya eran enemigos, y todo era pues como en el mundo moderno, por rutas comerciales, por recursos naturales y por cuestiones de economía que ya todos conocemos. Vale, pues muchísimas gracias, Shiu, por este recorrido en el Museo Nacional de Antropología. Esperamos que pase esta situación para poder volver y que nos cuentes un poco más. Pues sí, así como pueden ver en este video, el museo es muy vasto, contiene muchas piezas, muchas salas. Un video no nos bastaría para explicar todo lo que hay, todo lo que pueden encontrar. Así que esperemos que cuando la contingencia termine puedan volver a este museo para que ustedes mismos sean testigos de la grandeza de nuestro pasado prehispánico. Bueno, pues fue un momento interesante el poder ver este video virtual, ¿verdad?, de esta visita al Museo de Antropología. ¿Qué te pareció, profe? Pues me gusta mucho el lenguaje sencillo que utilizan las personas que lo van narrando. Yo creo que es algo que invita más a conocerlo. Y es bueno saber que existe esta posibilidad, ¿no? Ahorita que está todo cerrado por las cuestiones de la pandemia, pues eso también nos dice que hay oportunidad de seguir aprendiendo, aunque no estemos ahorita de lleno en los lugares, ¿no? ¿Qué museos podemos recomendarle a nuestros alumnos para que...? Bueno, ahorita como la mayoría de los estudiantes están dispersos en todo el México, pues definitivamente tienen que conocer las opciones culturales de su lugar de origen o donde se encuentren, y saber si estos espacios tienen ahorita opciones virtuales, y si las tienen, pues aprovecharlas y que las conozcan, al igual que existen plataformas de streaming que tienen una gran colección de videos para escuchar los conciertos en las mejores salas, ¿no?, del mundo. Infinidad de recursos que puede haber en la red para acercarnos, ¿no?, a conocer espacios que posiblemente ahorita no tengamos los medios para estar físicamente allí. Así que pues los invitamos a que los conozcan, que vean qué opciones hay, y cuando todo esto pueda mejorar un poco más, pues entonces sí, ya con mayor intención, con mayor gusto, pues yo estoy seguro que vamos a ir a visitar estos lugares, ¿no? Sí. Y esta es una manera de pues aumentar nuestra cultura, y también de valorar y revalorar todo nuestro bagaje cultural del pasado. Es una forma en la que también pues nos ayuda a pensar en lo maravilloso y grande que es nuestro país, con su cultura y sus museos. Maestro Mario Vázquez, gracias por su participación, por su aporte a la cultura de nuestra universidad. Gracias por su apoyo constante, porque constantemente ha estado ayudándonos en la presentación de varios eventos, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, aquí estamos. Y a ti, alumno, esperamos que hayas disfrutado de este programa, de este recorrido virtual por una sección del museo. Y te recordamos que estés pendiente de los siguientes programas de legado cultural que se han preparado para ti. Así que, hasta luego.